Muy buenas, un día más en Ganbara, Guisarte y Ratia. Aquí estamos, en el centro de Emaús Fundación Social, en Derio. Y bueno, hoy, como ya es de costumbre, tenemos una entrevista. Tenemos una entrevista a Foixis, bajista de Itoitz. Muy buenas, Foixis. Hola, buenos días. Es que ricasco por acompañarnos aquí un día más en nuestra radio. Y bueno, hoy vamos a tener una conversación agradable con Miguel Ángel y George. ¿Qué tal estáis, compañeros? Bueno, muy bien, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, entonces hemos preparado esta entrevista y George, cuéntanos un poquito, pues bueno, cómo vamos a empezar esta conversación. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Primero saludando a nuestro invitado, Foixis, y contar un poco, o que nos cuente él un poco de dónde viene y cómo se metió en ese mundillo que se metió. Y luego ya nos extenderemos hasta el presente, poco a poco. Pero los comienzos de su carrera, que no la conocía yo, por cierto, no tenía idea yo de... Aunque por edad debería de haber conocido a Itoitz. Sí. Pues yo estaba metido en esa época escuchando otro tipo de música y enseguida me marché de aquí y ya. No he llegado a conocerlo. Sí. Bueno, bien, entonces, como has dicho, si quieres conocer los comienzos del grupo Itoitz... Tengo una duda, ¿en qué año? He visto sitios por ahí en el 74, en el 76, en el 78, sí. El Itoitz, con el nombre de Itoitz, nace en el año 78. Cuando 78. En 1978, cuando grabamos el primer disco, que fue en 1978. Lo grabamos en abril de 1978 y salió ese mismo año en noviembre para la Feria del Libro y Disco Vasco de Durango. Justo el mes que me hice mayor de edad, yo. Abril del 78. Y el origen del grupo Itoitz nace, digamos, 3 años antes, en un grupo de verbenas que se llamaba Indar Traves. Sí. Entonces, el origen de los componentes de lo que luego iba a ser Itoitz nace en 1974, cuando nos juntamos Juan Carlos Pérez y yo, que estudiábamos en el Instituto de Ondarroa, y ahí nos dimos cuenta de la afición a la música que teníamos los dos, por una casualidad. Sí, fue una casualidad, porque nosotros en el instituto llevábamos estudiando quizás igual 4 años juntos, pero bueno, él era de Motrico, yo soy de Ondarroa, y la relación que teníamos era la relación de compañeros de clase, pero pues hablas de fútbol y de cosas del instituto y así, pero hasta que una vez coincidió que íbamos a tener unas vacaciones de Semana Santa en el año 74 y se propuso no dar la última clase antes del día de las vacaciones, que no íbamos a dar clase, y dijo el profesor: ¿y qué vais a hacer si no? Y entonces en clase propusieron que pues vamos a cantar, vamos a contar chistes y a cantar. Vale. Y entonces alguien dijo: pues Juan Carlos, la gente de Motrico, porque ahí nos juntábamos en el Instituto de Ondarroa, los de Motrico, los de Deva, los de Ondarroa, mira. los de Lekeitio, los de Berriatúa y Marquina. Vale. Ahí. Entonces ellos, los de Motrico, sabían que a Juan Carlos tenía afición a la guitarra y que cantaba, y los de Ondarroa sabían que yo también tenía afición a la música y que tocaba la guitarra y así. Entonces, bueno, pues que estos que traigan la guitarra y tal, y ya cantaremos canciones de las del momento. Pero erais unos chavales. Con 16, teníamos 16 años. 16 años. ¿No? Y teníais guitarras, bueno, y bajo, teníais un bajo. No. Yo tenía una guitarra española en casa y Juan, una acústica. Ya había comprado una acústica, porque la afición a la música me viene desde pequeño, porque mi familia pues siempre ha sido muy cantarina. He cantado en el coro de la iglesia, y luego pues mis primos me han enseñado a tocar la guitarra, lo básico, y
Y es lo que Juan Carlos también había aprendido en Motrico a tocar la guitarra por su afición a la música y porque ya Juan Carlos es músico de nacimiento, desde el día que nació. Y bueno, pues entonces vas desarrollando la parte musical como cualquier chaval actual que empieza pues escuchando música y aprendiendo los acordes básicos de una guitarra. Y bueno, pues ahí nos juntamos y nos dimos cuenta que pero si tú sabes tocar la guitarra y tú también. Ah, qué bien, qué interesante. Y entonces fue cuando Juan Carlos, que tenía amigos en Motrico, Stanis Osinalde, que le gustaba la batería, hablaron de hacer un grupo, simplemente hacer un grupo. Y entonces Juan Carlos dijo, pues yo he conocido en Ondarroa, en el Instituto de Ondarroa, a Gárate, y vamos a... Y así pues entre nosotros dos y tú que tocas la batería y otro amigo que tenía en el Motrico que tocaba la guitarra, pues decidimos juntarnos. ¿Eras Foisis ya o todavía no? Todavía no. Todavía no era Foisis. No. Eso pasó en el 78. Sí. Y nada, y así nos juntamos. Entonces nos dejaron en Motrico un local donde ensayaba la banda municipal de Motrico, en el centro de Motrico. Pues mira, qué bien. Allí, en la plaza de Churruca, donde hay una estatua del almirante Churruca, y allí, en un local, ahí empezamos a ensayar en junio o julio del 1974. Ahí empezó. ¿Se puede decir que Juan Carlos y tú habéis estado juntos hasta el final de Itoich? Los dos únicos miembros fijos, digamos, de Itoich. Sí. Todos los demás, a lo mejor, habéis cambiado de... Sí, todos, desde el principio hasta el final. Yo he estado desde el principio hasta el final. El único intermedio que he tenido yo es que he hecho la mili. Hombre, entonces, como todos. Sí, pero Juan Carlos no hizo la mili. No hizo la mili porque tenía un defecto grande de vista. Entonces no se libró de la mili. Entonces, en el momento que yo me fui a la mili, él siguió componiendo y grabó el segundo disco de Itoich con otra gente. Con otra gente. Bueno, yo no estaba. Y el teclista sí estuvo. Y el segundo disco yo no estuve. Entonces, esa es la fase que no estuve yo en Itoich. Y luego la retomé a la vuelta de la mili. ¿En qué año hiciste la mili? Yo me fui en el 79 y volví en junio del 80. Yo me fui en el 80 y volví en el 81. Sí. Y Foisis, yo te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué había antes de Itoich en Euskal Herria, musicalmente hablando? O sea, ¿cuáles eran vuestras referencias un poquito? Sí. Y bueno, igual me cuentas que las referencias las teníais fuera de Euskal Herria. Claro. Cuéntanos un poquito. Claro. Perdón. Vamos a ver, cuando nosotros empezamos a ensayar, por suerte, como Juan Carlos es compositor de nacimiento, empezamos a ensayar con una canción que lo había compuesto él. Y así empezamos de cero, tocando una canción y aprendiendo a tocar. Pero nuestras referencias no estaban en ningún cantautor vasco en ese momento, en ninguno. Digamos, a nosotros lo que nos gustaba era, digamos, el rock que escuchábamos, el rock internacional que escuchábamos por la radio por la radio, sí, que se escuchaba y los discos que se vendían. Pero no, lo que nos gustaban eran los grupos de música, de rock. No estaba, y en esa época, en el 74, básicamente. Yo creo que grupos de música en euskera no había. No había en euskera. Dime alguno de los... Que nosotros escuchábamos y que nos gustaba. Sí. Pues mira, el grupo más antiguo que nos gustaba era Creedence Clearwater Revival. Vale, Creedence, John Fogerty y compañía. Los Fogerty y compañía, que eran americanos. Hombre, evidentemente los Beatles... No los puedes evitar porque es la realidad. En esos años no se podían evitar. Y los escuchabas y además eran magníficos. ¿Los Byrds, por ejemplo? De Byrds había una canción que yo creo que nos gustaba.
de los Bears. Algo me suena. Tampoco era demasiado. O no eran tan famosos los Bears en comparación a los grupos que luego estaban, los Pink Floyd, no tiene nada que ver, ¿no? Genesis, Yes, Camel. Era una época en el 74, era la época de la psicodelia y del rock progresivo. El rock progresivo. Eso algo he visto de que estabais metidos en rock progresivo, pero he escuchado algo de música de Itois y no me parece a mí eso rock progresivo de los años 70. El asunto es que tipo King Crimson o Camel. No éramos tan progresivos. Escuchábamos un poco más el rock sinfónico en general. No hacíamos un rock progresivo como podía ser como has dicho, King Crimson o Tangerine Dream. Porque eso era la madre que lo parió. Les vi en Bilbao. Yo también estuve en ese concierto. Estuve yo. Sí. Y no, a tanto no llegábamos, porque aparte eso era muy espacial, un rock muy espacial y que hacía falta muchos sintetizadores y nosotros no teníamos ni medios ni conocimientos para eso. Éramos unos sencillos chavales que nos gustaba tocar la guitarra y con los elementos que teníamos, que eran con una guitarra, yo ni tenía un bajo, ni sabía lo que era un bajo, en el 1974 pues tocábamos un poco chumpa. Empezábamos a hacer los primeros acordes y los primeros ritmos así. Pero lo que sí escuchábamos, lo que sí nos gustaba escuchar era esa época, era esa música, la del rock sinfónico, no el progresivo. Vale. Tanto, escuchabas Yes, por ejemplo. Yes también. Y de ahí vendrá luego lo del Voices, vendrá de una derivación de lo de Yes. Uy, eso me interesa. Yes me gustaba mucho más. ¿Voices qué significado tiene? Voices es como una trampa. ¿Sabes que el teclista de Yes, Rick Wakeman, exactamente, Rick Wakeman, cuando se separó Yes, el grupo Yes, que ya te enseñaré, Miguel, yo Yes, hizo un disco en solitario. Las 6 esposas. No, antes que ese, hizo El viaje al centro de la Tierra. Creo que fue posterior. Fue posterior. Creo, no estoy seguro, pero me parece que... Bien, pues entonces no tiene mayormente importancia. En el disco de Viaje al centro de la Tierra, que es él tocando la música con teclados, pianos y miles de sintetizadores, órganos... Era lo máximo para mí ese disco. Eso era flipante. Apagabas las luces de la sala, te ponías el disco y que no abra nadie la puerta porque que sí. Estabas a 3.000 millones de millas de... Eso lo he vivido yo, pero aquello, a tope. Así, todo, mucho de eso. Y en un momento hay un narrador en inglés, está narrando la historia de Julio Verne, que cuenta la historia del viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Lo está narrando. Hay un momento que baja la música y empieza el narrador y se oye la voz del narrador en inglés con una voz muy elegante, muy pausada, con cierta gravedad. Y dice algo así como, y ya allá a lo lejos, al fondo, se oían voces. Voices Y más voces. Voices and more voices. Y dice, underground o algo así, tú que sabes inglés. Underground, no sé, se oían voices, and the fire voices. Dice. Vale. Es que suena parecido. ¿Sí? Algo así. Y dice, y entonces a mí ese momento cuando dice que al fondo se escuchaban voces y más voces, así es, exactamente como lo has escrito. Cogía la aguja del tocadiscos y otra vez para atrás. Y joder, qué bonito suena esto. Otra vez voices, the fire voices, on the crow, no sé qué. Otra vez para atrás. Entonces se me quedó grabado en la cabeza. Ay, qué curioso. Mira, que nos hemos estado comiendo la cabeza pensando de dónde vendrá este nombre. De ahí. Y entonces cuando iba y ya es una cosa que tenía todo el día en la cabeza, y hasta cuando iba a ensayar con el grupo, también pues en cualquier momento que parábamos de ensayar, me volvía a repetir yo mismo, voices, the fire voices, y así. Voces y más voces, o algo así, ¿no? Y entonces,
Hasta que llegó el momento que cuando repites demasiado una cosa, pues al final te quedas con él. Y me acuerdo que uno de los del grupo me dijo, a ver tú, el del Voices ese, venga, que estamos ensayando, ven para acá, desconecta y entonces quedó el del Voices, el que está haciendo el Voices, pues y ya me quedé con el Voices. Mira, Por ahí, muy interesante, de verdad, me encanta. Además, nunca hubiera pensado que tuviera relación sí. con el rock sinfónico. Sí, viene del disco ese, del Viaje al Centro de la Tierra de Rick que Wakeman. yo tenía el EP en vinilo, por supuesto. Sí, el EP, sí. Luego las 6 esposas, luego hizo Los Caballeros de la tabla redonda y tal. Y luego ya hizo otros un poco... y luego ya desconecté de... Sí, yo también. De él ya. Sí. Y bueno, pues esa es la época... bueno, sigue preguntándome, porque si no yo puedo contar toda la Biblia, pero igual... Sí, igual tienes preguntas más concretas o para saltar o lo que sea. Yo, por ejemplo, volviendo un poco a Itoiz, al grupo, a Itoiz, sí. ¿Itoiz entra dentro del rock radical vasco? No, nunca. No es que no ha entrado porque ha determinado no entrar. No, nosotros, yo creo que en calendario, nosotros ya tocábamos en el escenario antes de lo que fue el rock radical vasco. Sí. Que empezaría el rock radical en el año 79, 80, 81. 80 y pico, no sé cuándo empezaría, por ahí empezaría, pero nosotros ya estábamos en el 78, ya grabamos nuestro primer disco, lo cual ya habíamos definido la música que nos gustaba y la música que componíamos. Entonces nosotros nunca estuvimos en esa onda. Seguimos nuestra onda. Entonces creo que nosotros estuvimos en una onda paralela al movimiento de rock radical vasco. Porque la lista de conciertos que ha visto Miguel Ángel es de no creer. ¿Cuántos conciertos habrás visto? Muchos, no sé, muchos. Aquí en el País Vasco, vamos. ¿Nosotros dices? No, él ha visto como espectador. Sí. Sí, ABC, Riz, Cicatriz, La Polla, Madrid Badal. Sí. Distorsión para ver los suaves, recientes, barricada, no sé, mogollón. Sí, pero sí, había muchos grupos, pero digamos que a nosotros no nos influía ese ambiente. Nosotros hacíamos lo que estábamos haciendo, lo que habíamos venido haciendo y seguíamos tocando eso y íbamos evolucionando en función de nuestros gustos y de nuestras referencias, que nunca nos gusta. Tú escuchas de todo, pero hay algunos estilos de música que te gusta más. Entonces, quizás te vas un poco pareciendo a ellos o sin darte cuenta copiando a ellos. Pero no era el rock radical vasco, fue una cosa paralela a nosotros. Sí. No estuvimos en esa onda, no estuvimos. Yo soy de Astraudúa. ¿Tocasteis alguna vez en Astraudúa? Me suena. Es que con 10 años yo me colaron a un concierto que eran famosos, que cantaban en euskera, y no sé si erais vosotros, no lo sé. Puede ser. Depende cuándo fuera. ¿83? Fue eso. En el 83, pues sí, puede ser que esté. Claro, nosotros, cuadran las fechas, cuadran. Sí, perfectamente. Sí. En el 83 estábamos tocando. Sí, puede ser. Pero puedes suponer que no me acuerdo de todos los sitios que he tocado. Normal. Ayer me dijeron también, oye, ¿te acuerdas que una vez tocasteis en Yodio, en no sé dónde y tal? Y dije, pues no me acuerdo. En tantos sitios he tocado normal. Pues no me acuerdo. Yo tenía la cinta Spaloyan. Sí. Escuchaba en 88, 89, por ahí escuchaba. Ya, ese fue un disco del año 80 que nosotros lo grabamos en el 85. Sí. En las navidades la cinta 80, yo. Sí. Sí. Ese fue vuestro cuarto disco, ¿verdad? No. Ese fue 1, 2, 3, 4, el quinto disco. Quinto. Sí. Spaloyan fue. Hay un álbum que es Ambulance. El último de estudio. Vale, me interesa por qué el título.
así en inglés, francés, bueno, francés, ¿no? o en inglés, puede ser. Lo mismo se dice en francés. Sí. Ambulance. A ver, yo creo que el nombre de Ambulance, que eso lo grabamos en 1987, creo que fue, 87, 86, 87 sería. Ya acabando. Fue el último disco de estudio. ¿Qué quiere decir? Que ya el grupo se estaba vaciando, como que ya lo he dado todo. El grupo ya lo ha dado todo y ya no hay nada más que tocar, no hay nada más que nuevo que contarle al público. Entonces nos estábamos nosotros cansando de Itois. Nosotros mismos nos estábamos cansando de Itois. Sí. Y de alguna manera el título dice, estamos como para que nos lleven al hospital ya, en una ambulancia ya. No, es que te lo pregunto porque el título tiene un cantautor rockero favorito mío, tiene un tema que se llama Ambulance. Neil Young. Neil Young. Oh, gran Neil Young. El gran Neil Young. Ese nos gustaba mogollón. Pues, ¿qué me vas a decir a mí? Neil Young, joder. Tenía un ambulance, el blues del ambulance o algo así. Un tema muy largo y muy... Pues ese es yo creo que el sentido que le dimos sabíamos que iba a ser el último disco de Itois. Entonces dices, ya estamos ya para la rastra, no tenemos fuerzas para seguir en esto y ya... Era la despedida. De hecho, ese disco solo tiene 6 canciones. Mira. Solo tiene 6 canciones. Ya se iba agotando la materia gris de seguir componiendo más canciones, ¿no? Porque normalmente un disco tiene 8 o 10 canciones. Juan Carlos siempre componía todo, ¿no? Normalmente en el 98% de los temas son de Juan Carlos. O el 99%. Sí, son de él. Y si no, ha estado muy encima de... Siempre ha sido el compositor de todos los temas. Y excepto algunos temas, cuando tuvimos a un guitarrista que se llamaba Jean-Marie Ecay, que entró para tocar el disco en 1982-83, era un guitarrista de Iparralde, de Bayona, excelente guitarrista, y digo excelente a nivel mundial. A nivel mundial. Repite el nombre, por favor. Jean-Marie Ecay. Ecay, con E-C-A-Y. Vale, Jean-Marie Ecay. Él es descendiente de padres navarros que fueron a Iparralde a vivir. Él nació allí, Ecay. De hecho hay un pueblo de Ecay en la Sacana de Navarra, entonces probablemente venga de ahí. Sí. Pero él es de Bayona. Y este era un guitarrista excepcional que apareció... Porque nosotros tocábamos tanto en Iparralde como en el Goalde como en Iparralde, ¿no? Entonces vas haciendo amistades y conociendo gente, y el equipo de sonido que traíamos, que llevábamos nosotros, lo alquilábamos a un chico de Iparralde, de Bayona, o bueno, de algún pueblo de allí cerca, y aquel nos decía, pues conozco a un guitarrista muy bueno y tal, si algún día os hace falta y tal, y no sé qué. Y bueno, pues llegó un momento en que pues nos hacía falta y contactamos con él y vino, y este fue una revolución en el grupo. Y Jean-Marie Ecay pues hizo un par de canciones, que yo recuerde 2 o 3 canciones firmadas como autor, compositor. Sí, como compositor de esto. Sí. El resto de las canciones, Juan Carlos. No, bien. Luego, el último disco fue uno en directo, ¿no? El último disco fue uno en directo. Grabado en Fadura. Aquí al lado. ¿En Fadura? En Fadura. En mi pueblo. En el frontón de Fadura. En el frontón de Fadura. Yo creo que era polideportivo. El polideportivo, sí. En la parte de frontón. Sí, allí. Para nosotros fueron 2 días de grabación. Y sí, ya esa fue la despedida. Decir, bueno, ya está, aquí se ha acabado. En el otro estábamos todavía en la ambulancia yendo para algún sitio, y ya este fue el remate, porque ya no es que hicimos un disco nuevo, porque ya no había más material para grabar, para hacer más canciones. Dijimos, mira, hacemos uno en directo
y se acabó. Y ya está, y aquí nos despedimos. Y así, Sí. Y así fue. Y así fue. A finales de 1987, creo que fue a primeros de diciembre o finales de noviembre, cuando grabamos ese disco allí en Fadura. Fueron 2 días, porque como fue una grabación, luego se eligió en qué día tocamos mejor una canción u otra, porque también puede haber fallos técnicos. Por ejemplo, que salgan pitidos Bueno, o claro. ruidos, Vale. no lo sé, o se rompe el pedal del bombo de la batería, imagínate. Pero con público. Sí, los sí, dos fue días. con público, sí, por eso hicimos 2 días, la grabación fue de 2 días. Entonces hicimos 2 por si en alguno de los días surgía algún problema de directo, porque el directo es una cosa que o sale bien o sale mal, pero no puedes corregirlo en el momento. Bueno, Yo creo que ese año 88 yo sí estaba aquí. 87, eso fue 87. finales del 87. Bueno, Vale. Creo que estaba recién llegado yo de Marbella ese año. Estaría yo por aquí, pero no. de hecho, por ejemplo, cuando te digo No lo fui. lo del que lo grabamos en 2 días, porque puede haber problemas un día u otro. Repitiendo El mismo, set. las mismas canciones, ¿no? Eso. Por ejemplo, uno de los problemas que solía haber en los frontones era la toma de corriente. Que la toma de corriente, las luces, los focos que tú llevas para la iluminación del escenario, esos necesitan muchos vatios. Y muchas veces la conexión eléctrica en la caja de cuadros, si no está bien hecha o no está bien aislada, pasa un ruido, un zumbido, pasa a la mesa de sonido. Pues Pasa a la eso, y eso para una grabación de un disco en lo directo peor. sería horrible. O sea. Entonces, para evitar eso, lo que hicimos fue las luces, la iluminación, la metimos por el frontón, o sea, por el edificio, lo conectamos en el edificio, pero para el sonido lo conectamos a un compresor que estaba fuera del frontón y que estaba generando la potencia suficiente para el equipo De de sonido. sonido, para que estuviesen separados. Separados, sí. Entonces no se podía pasar, no podía pasar ningún ruido de zumbido eléctrico, porque uno estaba con un compresor que funciona a gasoil y que Ya. está generando electricidad. Entonces no pasa, ¿no? Pues lo digo por el sentido de que ¿por qué se hacen 2 días? Y para evitar problemas y cosas así. pero salió bien la segunda vez. Sí, en realidad salieron bien los 2 días. Los 2 días salieron bien. Luego, pues aquí se me ha ido el ritmo, no sé qué, bueno, igual aquí mejor, o aquí he cantado algo mejor, y tal así, y así, pero sí. Y- Sí, eliges la mejor de las 2 días. Ahí se terminó Itois. Ahí se acabó Itois. Bueno, no acabó Itois ahí, ¿eh? No. No acabó Itois. En realidad acabó ahí. Para el País Vasco, a ver, mis recuerdos, porque ese es mi recuerdo. Yo he estado confundido durante 30 años pensando que el último concierto lo dimos en Bayona, y mis compañeros me recordaron que no, que el último fue en Burdeos. Hombre, Así que, Burdeos. sí. Ahí le vi a Neil Young. Sí. Bueno, pues yo creo que después de este concierto en directo, que se grabaron el doble disco, creo que tocamos en Oñate el día 11 de diciembre, como último concierto. No estoy seguro, pero yo creo que tocamos allí. Y luego, anteriormente, habíamos hablado con un chico, con un representante de música francés, y él nos dijo, pues yo os buscaré unos conciertos por Francia. Era una época que no sabíamos si nos estábamos cansando de tocar aquí, pero también nos hacía ilusión de salir de aquí. Sí. Y entonces nos dijo, pues yo os buscaré conciertos. Y total, que cuando ya lo habíamos dejado, ya prácticamente ya no existía el grupo, este representante francés en marzo de 1988 nos buscó 4 o 5 conciertos en Francia, en Tours, en Poitiers, en Burdeos y en otra ciudad, no sé si era Rennes o por ahí. Entonces, como le habíamos dado la palabra de que si nos buscaba íbamos a salir a tocar, después de 3 meses de no vernos, porque ya había desaparecido el grupo, nos volvimos a juntar. Estuvimos ensayando un día
y nos fuimos a Francia a hacer esa mini gira de cuatro conciertos. Sí. Y el último concierto fue en Burdeos. En Burdeos. Sí, por lo que me dicen fue en Burdeos. No sé por qué yo pensaba que era en Bayona, pero no, todos cuando le pregunto a uno y a otro me dicen, no, fue en Burdeos. Pues en Burdeos. Es el único concierto que he visto yo en Francia ha sido en Burdeos. Sí. El año 82 o 84, no me acuerdo. Y Foixis, teniendo en cuenta que habéis sido un grupo mítico y como a los grupos míticos en Euskal Herria hay mucha costumbre de hacer grupos tributo, Sí. ¿Itoiz ha tenido algún grupo tributo? Sí. No sé si siguen funcionando, pero me parece a mí que creo que en Guernica hay un grupo que se llama Spaloyan y toca temas de Itoiz. Y en Iparralde hay otro grupo que se llama Foixis Jaunak. Ah, sí, verdad. Algo he visto por Foixis ahí. Jaunak. Sí. Y también hacen tributo a Itoiz. De hecho, una vez estuve en Hendaya con ellos y estaban tocando en un bar. Estaban tocando y estuve cantando con ellos en el escenario. Bueno, no, si siguen o no siguen, pues no lo sé. Igual es más la ilusión de los que montan ese grupo, pues igual hacen durante un año y dicen, bueno, pues aquí se ha acabado, ya no hay más recorrido, ¿no? Entonces no creo que sigan con Itoiz año tras año haciendo tributo a Itoiz. No somos los Beatles tampoco, ni los Rolling. ¿Sigues en contacto con Juan Carlos? Sí, de hecho estuvimos ayer comiendo. Ah, mira. Muy bien. Sí, sí, sigo, sí. No estamos todos los días porque yo vivo en Basauri y él vive en Azcoitia, entonces, pero algunas veces cuando tenemos que hablar de cosas o de música evidentemente, y ayer teníamos que hablar de... Él sigue componiendo, Juan Carlos sigue componiendo música, pero ya dentro del mundo de la música clásica, para orquestas sinfónicas. Bueno, ese es otro tema. Que entonces ayer estuvimos hablando sobre ello, estuvimos comiendo, y sí. Esto tengo entendido que desde hace ya muchos años te interesaba mucho el contrabajo y tal cual. Desde la época de Itoiz, ya, ¿no? Sí. Y aprendiste a tocarlo. Sí, de hecho, cuando volví de la mili en 1980 y rehicimos Itoiz, porque ahí estuvo un año y medio parado. Bueno, te voy a explicar una cosa. Cuando nosotros hacemos el primer disco en 1978, ese disco sale en la Feria de Durango de ese año y dimos un concierto en Durango, en una sala, en un cine. Entonces no existía ¿cómo se llama? El Plateruena y eso, no existía. Entonces en un cine allí cerca de la Plaza de la Verdura, que es donde se hacía la antigua Soca de Durango, allí dimos un concierto. Y ahí dimos el primer concierto de Itoiz y se rompió Itoiz. Ahí se acabó. Se acabó porque nuestro primer batería ya se había ido a la mili, yo me iba a ir a la mili al de 4 o 5 meses y Juan Carlos dijo, mira, Juan Carlos seguía estudiando para abogado en Deusto. En Deusto, dijo, ya esto ha sido mucha tralla, lo del disco, y necesito descanso. Y entonces ahí mismo, con ese concierto, se acabó Itoiz. Dijo, yo necesito parar. Lo que no sabíamos es que luego seguiría Itoiz, pero ahí se acabó el grupo. Entonces, pues como si aparece un grupo, hace un disco y desaparece. Aquello fue así. Pero luego yo me fui a la mili, etcétera, etcétera. Y Juan Carlos siguió componiendo. ¿Pero por qué te iba a decir? Bueno, bien, eso fue así. Entonces me fui a la mili y a la vuelta, cuando vengo de la mili, Juan Carlos me pregunta, ¿volvemos a reunir el grupo? Y dije, sí. Y volvemos a rehacer Itoiz. Para entonces él había grabado el segundo disco con otros músicos, el disco de Ezequiel. Sí. Pero luego nos rehacemos el grupo y volvemos a tocar Juan Carlos, Anchón, luego tenemos otro batería nuevo, yo, y tocamos un flautista y un saxofonista y retomamos Itoiz en 1980. Entonces, ¿qué pasó? Que yo dije, pues debería de
aprender a tocar el bajo. Voy a buscar a alguien que me enseñe a tocar mejor el bajo. Y entonces empecé a preguntar por aquí, por allí, por todo Bilbao, y al final llegué donde un señor que tocaba el bajo en un grupo de verbenas y a su vez era trombonista en la banda municipal de Bilbao. Ah, trombonista. Sí, era trombonista. Y me vio cómo tocaba y me dijo, mira, ¿sabes lo que te recomiendo? Que empieces a tocar el contrabajo. Este señor me recomendó el contrabajo. Y sí, porque te va a venir muy bien para la mano izquierda, te va a venir muy bien. Y además hay pocos contrabajistas, claro. Luego yo me di cuenta que él tenía ese doble mundo, que lo mismo tocaba en un grupo tocaba en el Café Iruña, este señor. Y era trombón de la banda municipal de Bilbao. Entonces se movía también en el mundo de la clásica, también con la sinfónica también tocaba y tal. Y cuando me dio ese consejo, me dijo, ya te daré un teléfono para que un profesor te enseñe a tocar el contrabajo. Y así fue, me dio un número de teléfono. Yo ni sabía lo que era prácticamente un contrabajo natural, acústico, y total, que llego allí, y un señor ya de casi 80 años, y me dice, hola, sí, vengo de parte de... Ay, no me acuerdo ahora el nombre del trombonista. Ya me acordaré. Sí, muy bien, pues ven, y tal, y empezamos con el contrabajo, y nada más cojo el contrabajo, mira, esto es el contrabajo, estos son las cuerdas, estos son las tequillas, este es el clavijero, aquí la caja, el puente, y tal, una descripción del instrumento, y me da el arco. El arco, eso te quería preguntar. Y me da el arco. No sabías ni lo que era, ¿no? Y le dije así, natural, me dije, ¿esto para qué es? Y me dice, por Dios. Dice, por Dios, el contrabajo se toca con el arco. Claro, pero es que la intención mía es cuando él me dijo, te va a venir muy bien para la mano izquierda, pero yo pensaba que era para tocar también con el dedo o la mano derecha, como tocan los contrabajistas de jazz normalmente, ¿no? Que a veces que se toca el 90% con los dedos. Y me dice, y me da el arco. ¿Esto para qué? Pues se toca con el arco. ¿Así? Y ahí empiezo. Pues mira, se hace así. Y se coge la cuerda re y se empieza. Re para abajo, re para arriba. Y otra vez así. Hasta que le vas cogiendo el tranquillo y luego con las otras cuerdas. Y resulta que este hombre, el que me empezó a enseñar el contrabajo, se llamaba Máximo José Olmos. Había sido contrabajista de la Sinfónica de Bilbao. Y era un hombre encantador. Muy buena persona. Y entonces me enseñó a tocar el contrabajo, me gustó. Y me iba tan a gusto con él a aprender el contrabajo que ya seguí por ese camino. Pero él me estaba llevando por el mundo de la clásica, por la enseñanza seguías con Itois. Y seguía con Itois. Entonces, estuve con él 2 años aprendiendo, luego pasé al conservatorio. Él me dijo, es mejor que vayas al conservatorio porque ahí vienen profesores ahora rumanos que esos saben tocar mucho y tal, y te van a enseñar más que yo, y vete al conservatorio. Y después de hacer 3 cursos con él por libre, me fui al conservatorio. Y el asunto es que, de mientras, yo por ejemplo iba por las mañanas al conservatorio y a las tardes con Itois. Ensayábamos con Itois. Cuando ensayábamos con Itois. Entonces hacía una doble vida. Una doble vida. Porque ahora ahora soy miembro o formas parte de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Claro. A los años. Y viene de lejos ya. Viene para mí empieza en 1980, ya cuando tenía 22 años. Claro. Y que empieza a ser tarde. Para un músico de música clásica ya vienes tarde. Pues empezar con 22 años es tarde, ya. Sí. Vale. Menudo cambio de un grupo de rock a una orquesta sinfónica, ¿no? Muy grande. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué prefieres? Pero absolutamente. Hombre, a la edad que tengo ahora, mejor la sinfónica. Evidentemente. Disfruté muchísimo los años que estuvimos en la época de Itois, en la década de los 80. Yo también tenía entonces 20 y pico años, hasta los 30. Cuando yo hice los 30 años fue cuando acabó Itois definitivamente.
Entonces, puedes imaginar que por juventud y por historia yo venía tocando rock, entonces lo mejor era el rock. Incluso podría seguir más, ¿no? Pero, hombre, ahora dices, sí, las cosas no han sido para decir, me voy para la izquierda o me voy para la derecha. No, voy, sin darme cuenta, voy mezclando una cosa y en el camino, pues un camino se ha acabado y el otro sigue. Pero no es porque tú hayas decidido, sino porque uno se ha acabado. Aquí ya no sigue este camino. Bueno, pues sigo por el de al lado. ¿Te fuiste a la orquesta nada más terminar con Itois o ha habido un periodo de años que no? Hubo un momento en que cuando ya hacia 1986 ya empecé a tocar en el conservatorio, en el grupo de la orquesta del conservatorio. Bien. O antes igual, seguramente. Entonces fue cuando yo descubrí que realmente también me gustaba tocar el contrabajo en una orquesta clásica. Y me dije, joder, qué bonito es esto, qué bonito es esto. Y entonces todo fue sucediendo sin demasiadas decisiones importantes. Y todo se iba acabando. Ya estábamos viendo que ya nos estábamos agotando y el otro era un camino nuevo que empezaba, pero no fue porque yo decidí hacer para un lado o por otro, sino eran caminos paralelos y uno se acabó y el otro empezaba el otro. Y me di cuenta de que también me gustaba tocar en un grupo, no solo en un grupo de rock, sino que también me estaba gustando tocar en un grupo de clásica. Y dije, joder, qué bonito es esto de tocar Boccherini o Mozart y tal, ¿no? Así. Y para entrar en la orquesta sinfónica, sí. ¿qué te hacen? ¿Un examen? ¿Así? Sí, claro. Uf. Pero no puedes entrar ahí por la cara. O sea. No, actualmente, bueno, y cuando yo entré, bueno, eso siguió hasta el 88, se acabó Itois, yo seguí estudiando el contrabajo, acabé los estudios de grado medio en el año 88, cuando se acabó Itois, y ahí acabé. Y entonces tenía la posibilidad de ir a presentarme a las orquestas sinfónicas de España para hacer las pruebas. Te hacen una prueba, sí. Por mucho que tengas el título de superdoctor, catedrático, maestro, lo que sea, te dicen, hola, buenos días, toca. Sí. Nosotros decidiremos lo que si vales o no vales. Tomando notas algunas. Por muchos grandes títulos que tengas. Entonces tocas ahí. Y entonces, claro, tú compites con otros. Entonces, es el día que te tiene que salir todo bien. Bueno, ya me imagino. Todo bien, y que a los 8 que han venido ahí les caiga bien, no, que no toquen mejor que tú. Que es cuestión de hacerlo bien y tener suerte para entrar en una orquesta sinfónica. Y yo y después de hacer unos cuantos años, estuve un año en la Orquesta Sinfónica de Euskadi. En el año 90-91 me cogieron para hacer prácticas con ellos, y estuve un año con una orquesta profesional tocando con ellos, al ritmo de ellos. Aquello era saltar de tercera división a primera división, de golpe. Bueno, aquellos iban a una velocidad terrible. Y bueno, pues allí vi lo que era el mundo profesional, que había que entrenarse bien. Entrenarse es estudiar. Cuando dices estudiar, ¿qué es? Ensayar. Sí, pero siempre hago una matización. Cuando tú dices en música, cuando dices estudiar... Solfeo. No, practicar. Aparte de solfeo y historia de la música y estética y acústica, otras asignaturas, eso lo tienes que hacer. En el conservatorio tienes que hacerlo para tener el título. Pero luego el instrumento, cuando estás tú solo con tu instrumento y aprendiéndote una obra que tienes que tocar, claro. A eso yo le llamo, cuando estás tú solo, yo le llamo estudiar. Sí, que es ensayar. Cuando estás tocando con otra gente, con 4, con 5, a eso yo le llamo ensayo. Vale. Nosotros ahora cuando vamos con la sinfónica vamos a hacer los ensayos. Sí. Pero claro, con todo el grupo, con toda la Cuando orquesta. uno solo estudiar. Pero cuando estás tú solo en casa, metido o en donde sea, eso yo le llamo estudiar. Y creo que todos lo hacemos así. Llamamos a eso, estudiar y ensayar. Ensayar es con más gente y ensayar es tú solo. Tú con tus miserias. Bueno, entonces ese año estuve con la Sinfónica de Euskadi, luego otra vez acabo eso,
y en el año 92, en 1992... Ahí me fui a la mili. Ahí te fuiste a la mili. 92. Pues yo me fui a Córdoba. Ahí aprobé... Yo me fui a Inglaterra en el 92. Nosotros nos fuimos en el 92 todos. Sí. En el año de las Olimpiadas, Sí. fue el año de las Olimpiadas en Barcelona y en el año y las Paraolímpicas que se hicieron en Barcelona en septiembre. Sí. Yo hice ahí hice la prueba, el examen, vamos a decir, para entrar a la Sinfónica de Córdoba y aprobé. Sí, De Córdoba. sí, porque fueron Curioso. de Córdoba se fueron a hacer a Barcelona porque Barcelona es una ciudad que tiene mejores conexiones con Europa para que la gente pueda venir en coche, en avión o tren desde Europa a hacer la prueba contigo. Y entonces ahí aprobé y me fui a Córdoba. Y estando en Córdoba, tocando en el año 92-93, hicieron pruebas en la Sinfónica de Bilbao para plazas de contrabajista. Vale. Y mientras estaba yo tocando allí, un fin de semana vine aquí, hice las pruebas en Bilbao y aprobé en Bilbao. Mira. Y desde el año 93, desde mayo del 93, ya estoy tocando en la Sinfónica de Bilbao. Seguro. Hasta El año que viene haré 30 años tocando en la Sinfónica de Bilbao. 30, ya, claro. Sí, 93, sí, 2003, 30 años. 2013, el año que viene haré 30 años, ya, han años. pasado desde el... sí, han pasado. Y 31 desde que te fuiste tú también Sí, a sí. Inglaterra. Pero, Foisis, yo Sí. tenía una pregunta. Has comentado que ha sido como una vida paralela, Sí. y Toits por un lado Sí. y la Orquesta Sinfónica por otro, pero en algún momento ha habido una conexión, ¿verdad? En 2010, si no me equivoco, hicisteis Toits Suite. Ah, sí, sí. Es algo he visto. Bueno, por ahí. Itoy Suite es un encargo que hace la Orquesta Sinfónica de Bilbao a Juan Carlos Pérez para que Juan Carlos Pérez, que ya después de que se acabó Itois, él también, detrás de mí, él también empezó a estudiar piano, violín y tal, y se fue adentrando en el mundo de la clásica. Él, no sé, yo me he adentrado en el mundo de lo que es el músico, el ejecutante, el que coge un instrumento, pero Juan Carlos se ha dedicado a componer, a hacer composiciones de música clásica para orquesta sinfónica. Entonces, él sigue siendo compositor. Antes componía canciones de rock y ahora compone obras sinfónicas. Entonces, ahí le dijo, la Sinfónica de Bilbao le dijo, pues nos gustaría hacer algo con Itois. Algo con Itois. En realidad, yo creo que la Sinfónica de Bilbao lo que pretendía es hacer una orquesta sinfónica y delante que estuviésemos los de Itois allí con la batería, la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, el teclado, el sintetizador y tal, y con un fondo orquesta. Y fue cuando Juan Carlos les dijo, no, si queréis algo de Itois, haré exclusivamente sinfónico, que toque la orquesta sinfónica, que el día de mañana ahí van a estar las partituras y si lo quiere tocar la orquesta de Melbourne en Australia, pues que lo pueda tocar. No hace falta que estén los de Itois y que se pueda tocar dentro de 50 años, cuando ya no estemos aquí. Entonces, fue esa la propuesta de Juan Carlos, aceptó la sinfónica y Juan Carlos Pérez hizo los arreglos sinfónicos de unas 6 canciones, o que se llama el Itois Suite. Y él hizo los arreglos, los toca las sinfónicas, no hay canto, no canta nadie. Es como una sinfonía, como instrumental, como una sinfonía, solo es instrumental. Eso es. Y eso es lo que hizo Juan Carlos con lo de Itois, para relacionar la sinfónica con... Una cosa que me ha gustado, una frase tuya, que esta, ¿cómo se dice? Grupo de rock, orquesta. Sí. La frase que atribuida a ti. El grupo de rock es una familia. Ya. La orquesta, una empresa. Exactamente. Y, lo habéis sacado, ¿eh? Esa frase me ha gustado, Sí. porque lo define muy bien. Sí, es verdad. Sí. El grupo de rock es una familia. Sí. La orquesta, una empresa. Sí. Lo dije en una entrevista a un periodista y lo pusieron de titular. ¿Ah, sí? Sí, No. esa frase la pusieron de titular. Y sigo pensando que es exacta. Es exacta. No quiere decir que una sea mejor y la otra peor, con los problemas que hay en esto, pero las cosas se resuelven así.
en un grupo de rock las cosas se resuelven en familia y con la tiranía o la alegría o que hay en una familia. Y ya la orquesta sinfónica ya es una empresa. Ahí tienes un contrato, hay un sindicato, hay un comité de empresa, hay unos horarios establecidos para trabajar, se pone una hora y no se puede, y no te puedes pasar, no se puede empezar antes de tal hora, en fin, todo está muy regulado. En un grupo de rock, por lo menos en el Editois que yo conocí, las cosas son más o menos. Pues los decidimos en el momento, si hacemos así, si hacemos asados. Y si te tengo que decir a la cara que no me gusta eso, pues te lo digo. Y si no me atrevo, pues me callo. O bueno, como en casa, ¿no? Un poco... las cosas se deciden así. Hombre, yo no sé actualmente si un supergrupo como, vamos a decir, los Rolling Stones, deciden las cosas como en familia. Igual ya no creo. Con todos los años que han pasado. Pero nosotros que éramos chavales todavía, ahí con 20 y pico años, sigo pensando que en familia. Y seguramente todos, absolutamente todos los grupos trabajan como en familia. Por lo menos a esas edades. Sí, me lo creo, eso. Sí. Muy bien, pues. Es que no puedo, que me duele, que no sé qué, joder, ya está bien, o lo que sea, ¿no? Cosas que en una empresa así, pues tráeme el certificado del médico, claro. ¿No? Y tienes que llevarlo. Eso si no, no te creen, o te descuentan del sueldo. En un grupo de rock no hay. Y yo dices, me duele la tripa y te has ido con la novia. Pues con esa bonita frase nos quedamos de Foixis. Es que ricasco por acompañarnos en Ganbara Guisarte y Ratia. Estamos muy agradecidos. A vosotros. Y bueno, pues te seguiremos la pista en la orquesta. Y... Sí, me veréis, sí. Además, la propuesta que hago desde aquí es que la Sinfónica de Bilbao tiene, no sé cómo decir, una colaboración con las asociaciones como la vuestra, y cualquier día podéis venir a ver un ensayo general de la Sinfónica de Bilbao. Pues eso sí me interesa. Un jueves así, creo que le daré a Joanes el teléfono y os ponéis en contacto, y seguramente dentro de esta temporada, la temporada es como una temporada escolar, o se empieza estamos en enero, pues acabará en junio. Pues antes de junio seguramente podréis venir, pues 10, 20 o los que seáis, o eso, a ver un ensayo de la Sinfónica. Y seguramente algo que nunca he visto yo. Exactamente, y os sorprenderá. Puede que no os guste, pero os sorprenderá. Pues venga. Alguno hecho, dirá, por mi parte, y dices, abres los oídos y dices, ahí va, pues no me esperaba esto, y te puede gustar o no, depende de la obra que toquemos, pero sorprenderá. Iremos. Sí. Sin falta. Muy bien. Bueno, pues aquí nos despedimos. Es que ricasco otra vez. A vosotros. Y seguimos en Ganbara Guisarte y Ratia. Pues sí.